jóvenes? ¿Todo bien? Bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a rayar como la última parte de ese primer capítulo introductorio que nos propone nuestro amigo Renki, nuestro libro guía. Si notan, en este curso yo soy una persona muy cuidadosa, que me voy con un libro guía, no es mi estilo. En general yo soy muy libertino, pero la termodinámica es una cosa como más delicada. ¿Sí estamos? Y entonces ahí toca tener cuidado, no me gusta decir mentiras, no especular mucho, ahí hay que tener cuidado. ¿Sí estamos? Entonces bien, nos queda un juego que es el juego de la ley de enfriamiento de Newton. Espero que con lo que hicimos la vez pasada pues hayan visto luz en aunque sea unos 2, 3 o 4 ejercicios por ahí que estaban medio como rarongos. Por ahí hablan del módulo de Joule, espero hayan revisado con calma y hayan visto que de pronto sí se puede usar el módulo de Joule para asociarlo con un delta de L con un delta de T de alguna manera, entonces calcularlo, bueno, sí, con una manera de vincular ecuaciones. No entraron en detalle el módulo de Joule porque no es como parte competente de este curso. El tipo de libro asume que uno es un genio y la tiene clara, y el módulo de Joule lo tiene de parche para arriba y para abajo, entonces no hay problema, y así es. Entonces, ya. Entonces nos falta la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, démosle a esa ley que particularmente es muy bonita y es muy chévere como estudiar. Y no es muy conocida a veces esa ley de Newton, ¿no? La ley de enfriamiento de Newton. Bueno, entonces como su nombre lo indica, y es que alguien me decía, profe, ¿y entonces en calentamiento qué? Y yo decía, no, papito, en calentamiento sí no es tan trivial, porque la ley de enfriamiento tiene una cosa que va como en la línea o en la dirección en que la naturaleza quiere que vayan las cosas. Así que es muy natural que ese evento ocurra, como es lo siguiente. Tienes un objeto de una temperatura T alta, ¿sí? Grande, elevada, y tienes el ambiente, el ambiente, o de pronto un objeto de temperatura baja, y tú lo que vas a notar es que ese objeto de temperatura alta empieza a perder ¿qué? Esa temperatura, o sea, cada vez se va haciendo más pequeña. O cuando han visto que espontáneamente la temperatura de un objeto aumente sin que haya alguien que le esté dando energía o le esté insertando energía al sistema. No, pues nada, eso está frío, pues si nadie le hace algo, pues seguirá ¿qué? Frío, ¿sí estamos o no? Que era la flecha del tiempo que discutíamos alguna vez con el problema de la varilla incandescente, ¿no? De que la termodinámica tiene como una dirección privilegiada, y es en la dirección en que las cosas se enfrían. Si estamos barra caliente, naturalmente se enfría. Barra fría, calentándose, eso es muy antinatural, entonces alguien le está insertando energía al sistema. ¿Me pillan? Entonces cuando me preguntaban sobre si funcionaba para el calentamiento, pues yo decía que era muy probable que no, porque entonces para la ecuación del calentamiento seguramente tocaba tener en cuenta cuál es la magnitud o cómo es el comportamiento de la fuente que inserta energía al sistema. ¿Sí estamos? Para poder desarrollar el problema. Entonces ya no es tan trivial. Pero como en este caso la ley de enfriamiento lo indica, es un enfriamiento, entonces es espontáneo. Y eso es una ventaja, porque entonces no nos interesa un agente externo, sino que naturalmente el objeto de mayor temperatura le empieza a ceder energía al objeto de menor temperatura. Entonces básicamente el problema que resuelve la ley de enfriamiento de Newton es el siguiente. Tenemos un pastel, ¿cierto? Hagan un acto de fe, este es un pastel. ¿Listo? Bueno, es como de cumpleaños, ya salió, yo no sé, está echando un humo. ¿Listo? Tenemos un medio que lo rodea, que lo circunda, que es el medio ambiente, que digamos que lo estamos pintando de rojo. ¿Listo? Y entonces en esa situación, en esas circunstancias, lo que nosotros tenemos que asumir, y que es importante, y lo discutía con unos compañeros la vez pasada, es, bueno, para que la ley de enfriamiento de Newton funcione bien, muy bien, el medio ambiente debe ser muy grande, o el cambio en la temperatura del medio ambiente debe ser demasiado baja debido a los efectos de la presencia del pastel en ese lugar. ¿Sí estamos? Es decir, el pastel está a, no sé, exagerando, no sé, digamos 100 grados centígrados. ¿Sí estamos? Ok, entonces el pastel está así de caliente y él empieza a darle energía ¿qué? Al aire, o al medio en este caso, que lo circunda, estamos asumiendo un fluido. ¿Sí estamos? Listo. Y entonces, a pesar
de que el pastel está dando esa energía al medio, el medio no va a aumentar su ¿qué? Su temperatura. ¿Por qué? Porque el medio es demasiado grande comparado con el pastel y la energía que le da el pastel al medio es demasiado pequeña para elevar la temperatura del ambiente. ¿Sí estamos? Entonces, la razón por la cual uno en la ley de enfriamiento de Newton pone una temperatura ambiente que es una temperatura que constante. ¿Sí estamos? Eso es vital. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, entonces el ambiente tiene una temperatura T sub A, que es la temperatura del ambiente, y el pastel tiene una temperatura T, que es particularmente la temperatura del pastel. Hay una diferencia radical, esto es constante, mientras que esto es una función T de T. ¿Sí estamos? Es una función temperatura que depende de ¿qué? Del tiempo. Preguntas, ¿ahí estamos claros? ¿Listo? Va a depender del tiempo porque obviamente a medida que va transcurriendo el tiempo es que la temperatura va ¿qué? Disminuyendo. ¿Sí estamos? Disminuyendo. Entonces uno dice, bueno, listo, perfecto. ¿Qué otra variable tenemos que tener en cuenta? ¿Qué otras situaciones tenemos que tener en cuenta? Pues, ¿cómo se comporta el sistema? Yo lo que estoy tratando de hacer es plantear la ley. ¿Sí estamos? No es escribir la solución. Escribir la solución es una tontería y eso lo podemos hacer en cualquier momento y en el curso de ecuaciones diferenciales también que lo hicieron. ¿Sí estamos? Y si no lo hicieron, pues aquí lo hacemos y dicen así, ya está. Pero tiene que haber como unos argumentos físicos que nos permitan ver que esa expresión es la que es. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde se enfría más rápido un café? ¿En Bogotá o en Barranquilla? Pero no respondan alocadamente. Un minuto para ganar. ¿Dónde se enfría más rápido un café? ¿En Barranquilla o en Bogotá? Mi hermano, te veo inspirado. ¿Cómo? ¿En Bogotá? ¿De qué depende? No sé, digamos, por ejemplo, se llama la uy, este man se puso pesado con eventos termodinámicos salvajes. Él dice, ¿y si la brisa del mar? Entonces le digo, no, las condiciones son básicamente idénticas. ¿Sí estamos? Es decir, por ejemplo, suponemos un aire condensado en una habitación y nuestro pastel, ¿cómo es física? Puedo hacerlo. Metí el pastel ahí, no sé cómo, habitación herméticamente cerrada, no sé cómo. ¿Estamos de acuerdo? Y realmente solo está pues el efecto térmico de que pues en Barranquilla hace que calorcito, ¿cierto? O sea que el ambiente tiene una temperatura elevada respecto a la temperatura de Bogotá. ¿Sí estamos? Por efectos de presión que ya hemos discutido y ese rollo, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es bajo condiciones estrictamente iguales, ¿no? Porque pues ya lo que él nos dice es una cosa que se llama por la convección, como el aire viene y se lleva no sé qué energía, no sé qué, no me inventen. ¿Estamos? Entonces, no, pero está bien porque de pronto la pregunta es muy mal hecha, seguramente, entonces toca meterle más restricciones. Bajo ese aspecto, Millos, dímelo todo. Igual, pues yo tomo de referencia es que, por ejemplo, para lo que hizo Francisco José Caldas de que el agua hierve más rápido en Barranquilla que en Bogotá, si hierve más rápido en Barranquilla hay alguna cuestión de presión que permita que se sea más rápido la energía. Interesante, tu versión. Pero no, porque una cosa es hervir el agua y otra cosa es que la temperatura espontáneamente baje. ¿Estamos? Porque sí, en el agua hay un efecto de presión, que dijo este señor, ¿cierto? Porque allá la presión es diferente, que hace que ese evento ocurra, ¿sí? Pero aquí, pues, en un resumen light, nosotros ya sabemos que la consecuencia de esa presión, en el caso de Barranquilla, es la temperatura que hay en Barranquilla. Entonces, básicamente, nuestro patrón de referencia entre Bogotá y Barranquilla es solo uno. ¿Qué? La densidad de aire. No la temperatura. ¿Sí estamos? O sea, la temperatura. Y claro, sí, la densidad del aire es el efecto de presión, bla, 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 pero no quiero eso. ¿Sí estamos? O sea, hay solo una variable en guerra. Les llamo ¿qué? Temperatura. Bueno, entonces mi amiga sí se ve feliz, ella dice que sí. Entonces, ¿cómo es? No, pues yo diría que sí se enfría más rápido que en Bogotá, porque pues lo que habíamos calculado del ejemplo de la vez pasada, el clima, bueno, la temperatura acá es más baja y se le cede energía, le roba energía al café, porque es, digamos, un medio mucho más pequeño que
del ambiente, entonces pues se va a enfriar mucho más rápido. Ok. Pues yo pensaría que el evento pasaría igual en los dos lados, debido a que la temperatura o el medio en que se transmite la energía es igual que aquí, que en Barranquilla, que aquí en cualquier lado. Entonces digamos que, pues no sé, pero digamos... No, yo solo ahí como, ok. Bueno, digamos que el medio es bastante grande, entonces digamos que va a ser igual que aquí, que en Barranquilla. Claro, pero yo estoy seguro que ustedes, porque yo no estoy hablando con gente que no sabe, sino con gente que más o menos ya sabe, ustedes han visto la ley, ¿cierto? O sea, la han visto escrita, ¿no? Porque había una tarea por ahí de que tocaba mirarla, ¿sí o no? Entonces, me parece interesante lo que dicen, pero también entonces me muestra que no tienen tan clara la ley, aunque la hayan visto escrita. Escrita. Porque la ley escrita tiene una dependencia bien curiosa. ¿De qué depende la ley escrita? La ley escrita. No la ecuación que resuelve la ecuación, o sea, no la función que resuelve la ecuación diferencial, no, la ley, que es diferente a la función que resuelve la ecuación diferencial. ¿Tú qué opinas, compañero? Me queda algo con lo que dicen, que no se debe comportar igual, pero en Bogotá alcanza una temperatura más baja el café que en Barranquilla, pero pues debería comportarse similar. Yo no sé si ustedes han visto algo, y espero lo hayan experimentado, porque esto se trata de haber experimentado algo en la vida sospechoso. Así como cuando hablábamos de que la mamá hacía el jugo y el jugo se sentaba. Ese era un experimento de jugo que se asociaba a la presión atmosférica, ¿se acuerdan? Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han visto que cuando los objetos están muy calientes, su temperatura baja rápidamente. Pero cuando los objetos ya no están tan calientes, cada vez se hace más demorado el proceso de enfriamiento. ¿Sí estamos? O sea, cuando la temperatura es muy grande, ¿sí?, del café, si usted lo tiene a, no sé, a 100 grados, a 120 centígrados, ¿sí? Y luego lo deja y el café empieza a enfriarse rápidamente. Pero luego uno cuenta que el café templado dura buen rato templado, ¿sí estamos o no? Y se demora mucho más en el estado de templado que en el estado de recontra hiper mega caliente, ¿sí estamos? Entonces, realmente el truco de la ley de enfriamiento está en que la ley de enfriamiento depende solo de una cosa, y es cuál es la diferencia radical que hay entre la temperatura del café y la temperatura del ambiente. ¿Sí estamos? Razón por la cual el café se enfría más rápido en Bogotá. Por la diferencia de temperatura. Claro, porque tiene un delta de T más grande, y la ley de enfriamiento es directamente proporcional al delta de ¿qué? De T. ¿Sí estamos? Entonces yo estoy allá a 120 y al otro lado estoy a 15. Bueno, sí, y en la madrugada linda de Bogotá podrían ser 12 o hasta 10. ¿Sí estamos? Entonces eso se va enfriando rápido por ese delta de T. Claro, mientras que en Barranquilla puede ser que la temperatura ambiente esté en, no sé, 25, 28 en la madrugada, por no ponerla tan exagerada, ¿cierto? Pero la temperatura del café es 120. Entonces miren que ya ahí la diferencia de temperatura no es exactamente la misma que respecto a la de Bogotá. Y por lo menos la tasa inicial de decaimiento de temperatura es mucho más elevada en donde, en Bogotá, que en Barranquilla, porque el delta de temperatura entre los dos sitios es mayor acá que allá. Y los que conocen la ley de enfriamiento de Newton saben que esa ley es directamente proporcional al delta de ¿qué? De temperatura. ¿Sí estamos? Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿cierto? Obviamente podría ser que en algún momento, aunque no lo veo, siempre será más rápido porque el delta de T siempre es mayor aquí en Bogotá que allá. Pero puede ser que como aquí cae más rápido y allá cae más lento, puede ser que en algún momento lleguen a estar iguales los deltas de T, ¿cierto? Entonces ya tocaría mirar la curva de caída a ver si de pronto tardan en el mismo tiempo o no, aunque yo creería que no, porque en definitiva la respuesta solo depende de la temperatura ambiente. Solo depende de la temperatura ambiente porque será lo único que cambie entre el problema en Bogotá y el problema de Barranquilla. ¿Sí estamos? Entonces los tiempos no pueden ser exactamente
los mismos en la ecuación diferencial. Y entonces pues el reto sería que probáramos eso que hoy. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Listo, entonces, ¿cómo reza la ley de enfriamiento de Newton? Entonces dice que la temperatura T de T. Ah, no, mentiras, no, eso no, porque eso sería la solución. Entonces, lo que nos dice es la ecuación diferencial, perdón. La ecuación diferencial nos dice que el delta de temperatura o el diferencial de temperatura de T respecto a T, siendo T una función del tiempo, ¿estamos de acuerdo? Debe ser igual a menos una constante K, ¿están de acuerdo? Multiplicada por ¿qué? Por un delta de temperatura, que casualmente suele ser la temperatura del pastel T menos la temperatura que del ambiente. ¿Estamos? Ese menos, ¿por qué está ahí? Tiene que bajar. Puede determinar si la temperatura está aumentando o está disminuyendo. Entonces el menos está asociado a ¿qué? A la disminución, pero más por allá en la solución de la exponencial, ¿no? Porque cuando uno ve la exponencial, entonces la exponencial terminará con un exponente ¿qué? Negativo, y un exponente negativo en una exponencial ¿qué indica? Que un descenso. ¿Estamos de acuerdo? Un descenso de tipo exponencial. Entonces, pregunto, ¿esta función exponencial de descenso es asintótica? Bueno, pues piénsenlo y rayemos y miraremos si esa función es que asintótica o no es asintótica. Aunque yo predigo que es asintótica en el sentido de que hay una temperatura límite para la cual ya no hay delta de temperatura. ¿Cuál es? ¿Cómo que cero? ¿En qué punto, en qué momento el cambio de la temperatura respecto al tiempo se hace cero? Claro, cuando la temperatura del objeto y la temperatura ambiente son exactamente ¿qué? La misma. Joder, de ahí para allá ya no pasa nada. ¿Si estamos o no? No es que el objeto se va a seguir enfriando, ¿a razón de qué? Y entonces vuelve otra vez la misma pregunta de un tipo que me dijo, profe, ¿y si se calienta? Entonces aquí también vale la pregunta es, ¿y si se sigue enfriando? ¿Qué está pasando? Por preguntar tonterías, ¿no? Pero entonces, claro, si se está aumentando la temperatura, entonces alguien está ¿qué? Metiendo energía. Pero si el man se está enfriando, ¿qué le estamos haciendo? Sacándole. ¿Qué tipo de aparato o dispositivo conocen ustedes que le quite energía a las cosas? La nevera quita energía y entonces empieza a bajar la temperatura. Entonces si ese man empieza a bajar temperatura es que Newton se comió una parte del pastel y lo metió en la nevera. ¿Si estamos o no? Y empezó a ¿qué? A enfriarse para conservarse el papá. ¿Aló? ¿Listo? Pero pues eso no va a pasar porque entonces nos toca coger la ecuación diferencial y ¿qué? Modificarla. Porque entonces nos toca tener en cuenta cuál es el efecto de quitada de energía ¿de quién? De la nevera. ¿Sí me entienden? Entonces, mortal. Podríamos intentarlo, eso sí, sería interesante si dijéramos, bueno, ¿y cómo podemos modificar esta ecuación para tener en cuenta esos efectos? ¿Estamos? Sería interesante. Ay, creo que puede ser hasta fácil. El problema es poder resolver la ecuación diferencial, así como resolver las integrales que me inventé ayer. Se pone difícil. ¿Sí estamos? Porque de pronto me invento un factor de disminución de aumento de la temperatura y entonces pues de pronto cuando tenga que hacer la ecuación diferencial no sea fácil de resolver. ¿Sí estamos? Ya miramos al final a ver si nos voló. Entonces digo, listo, perfecto. Entonces hay que resolver. Esta ecuación diferencial, ¿cómo se denomina en el ámbito de las ecuaciones diferenciales, señor? ¿Cómo? Una ecuación diferencial de variables separables es la más light, es la primera de la vida, la primera de la guerra, donde uno hace un fling y todo sale perfecto. ¿Sí estamos o no? Porque uno tiene que esté dividiendo y lo pasa a multiplicar. Eso sí es un machetazo mortal, ¿no? Recuerden que esto es una derivada, ¿no? Pero bueno, uno dice que está dividiendo y pasa a multiplicar. Raro, ¿no? Vaya, hágase ese truco por allá en su primer curso de cálculo a ver si su profesor no se va a vender.
Pero bueno, aquí lo hacemos porque ya sabemos que hay gente que no se ofende. Entonces nada, tenemos que resolver la ecuación diferencial. Entonces yo digo, bueno, pero resulta que me queda que la derivada de t respecto a t, ¿cierto? Bueno, aquí eso no se llama derivada diferencial, eso es lo que uno diría, la gente que sí sabe. Menos k, y este t menos t sobre a lo voy a poner ¿dónde? En el denominador, ¿cierto? Entonces me va a quedar t menos t sobre qué? Sobre a igual a quién? A menos k por quién? Por dt. Preguntas, ¿ahí estamos claros? Nada sospechoso, nada raro, nada salvaje, todo en todo el marco normal. Ahora bien, tenemos que resolver el problema, como es un problema de tipo diferencial, pues entonces toca averiguar la función de la temperatura respecto al tiempo que da solución a esta ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Para empezar a resolver eso. Aquí mi amigo Be Cool Jeans, dímelo todo. NPI, listo. Saco la ecuación característica, ¿están de acuerdo o no? La vuelvo homogénea y ecuación característica, ¿están de acuerdo o no? Y saco el m y el m cuadrado, bueno, si sale un m cuadrado o no. ¿No? ¿Ah, no? Ah, no, mentira, le meto un factor integrante y me vuelvo loco ahí. ¿No? ¿Tampoco? No, mentiras, transformada de Laplace. ¿Qué hago? Ah, es que es una función oscilante, transformada de Fourier. ¿Qué le van a meter? Transformada Z, ingenieros. Bueno, muy bien. ¿Qué le van a meter ahí? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué hay que hacer para resolver? Nada, pues lo que hay que hacer, que es que si uno quiere matar unas derivadas, uno